Bienvenidos, esto es Elígete a ti, yo soy Ale Trejo, me encanta que nos estén acompañando como cada lunes, siempre les digo lo mismo, pero la verdad es que sí me muero de la emoción de verlos cada lunes y que estén conmigo porque les traigo información, porque les va a servir, si no es a ustedes, a alguna mujer que conozcan o algún familiar, siempre es de vital importancia. Y como prometido es deuda, nos acompaña nuevamente Daniela Sánchez, mi querida Dani, que el año pasado, a finales, justamente en nuestro último programa del 2021, nos dio su testimonio acerca de la violencia doméstica que sufrió y sobre todo el intento de feminicidio. A ver, no cualquiera, o sí cualquiera, porque toda la violencia doméstica puede desencadenar en feminicidio, esa es la realidad. Y hoy Dani está con nosotros. La verdad es que muy afortunada de que se movió de ahí y justamente es lo que continuará platicándonos acerca de cómo ha iniciado todo su proceso legal, que es a lo que luego todas las mujeres les tienen miedo a las denuncias y no debemos de tenerle miedo, al contrario, hay que denunciar. Bienvenida, mi Dani querida, ¿cómo estás? Yo muy contenta de estar nuevamente contigo, con las personas que se toman el tiempo de poder escucharte y sobre todo, como tú dices, de poder aprender algo o de poder reflexionar alguna situación y estoy muy contenta de que me hayas brindado otra vez el espacio y pues aquí estoy, soy toda de ustedes para contarles mi historia, que espero que no sea la historia de nadie más nunca. Eso esperamos porque lamentablemente esto se repite día con día y no sabemos cuándo va a parar, pero seguramente esto a alguna, aunque sea una sola, Dani, le va a servir para salir de la situación de violencia que vive. Eso sin duda. Así es que, Dani, querida, platícanos todo el final de tu relación con esta persona y cómo has iniciado todo este proceso legal. Cuéntanos, es todo tuyo el programa. Muchas gracias. Pues, si no mal recuerdo, en el capítulo anterior nos quedamos justo en esta parte en la que yo decido terminar la relación eh, por un evento de violencia que ocurrió en 2018, en noviembre del 2018, en donde yo ya tenía a mi hija, tenía en aquel momento, iba a cumplir 5 meses de edad, y nuevamente este sujeto que pues les comento nuevamente, pues es abogado penalista, ya para ese momento titulado con cédula profesional, o sea, ya ejerciendo el derecho, y nuevamente este sujeto pues nos violenta, en esta ocasión fue en la vía pública, pues me golpeó dentro de un coche, con mi hija en brazos, bueno, salimos del auto, me pateó, me aventó, me gritó, cualquier barbaridad que se les pueda ocurrir. Todo eso ocurrió en una madrugada del 22 de noviembre del 2018, en donde afortunadamente tuvimos ayuda de unos intendentes de una farmacia que llamaron a la patrulla, llamaron a mi familia y nuevamente, como en muchas ocasiones, mi familia fue mi soporte principal en ese momento. Lo que sí estoy yo muy clara es que en ese momento en el que estaba ocurriendo pues la golpiza y la gritoniza que me estaba dando, y con mi hija literalmente pegada al pecho, ahí supe que yo tenía que irme de ahí, como fuera, porque este sujeto no se iba a detener nunca y a pesar de que estaba su propia hija en medio, nunca se detuvo, ¿no? Nunca frenó la violencia, los golpes, los insultos, y ahí supe que tenía que salir de ahí, si no, no íbamos a salir vivas nunca. Entonces, a partir de ese 22 de noviembre del 2018 es cuando el primer paso fue concientizarme en esos segundos que se me iluminó la mente y dije, no es posible, no puedo seguir aquí. Eh, y no regresé a la casa donde vivíamos juntos, no regresé a partir de ese día, me fui a casa de mis papás, sin embargo, pues él nuevamente en esta, que ahora ya lo identifico perfectamente, ¿no? Esta parte de pedirte perdón y te vuelven a llamar y es que no lo vuelvo a hacer, es que te amo. Comenzó nuevamente con este círculo, pero yo ya había tomado la decisión, o sea, para mí ya era una decisión tomada lo más firme posible,
Y además también ya estaba yo identificando esta parte. Lo que no hice durante 3 años de darme cuenta cómo él me manipulaba, en ese momento ya lo pude hacer. Y dije, no más, o sea, no te creo que me estás pidiendo perdón, no te creo que me amas, no creo que te preocupa tu hija. Y rompí ese ciclo en ese momento, pero todavía no había tomado la decisión de denunciarlo por segunda ocasión. Pasó alrededor de 38 días en donde él, usando a mi hija en esto que ahora seguramente muchas mujeres han escuchado, que es la violencia vicaria, que no está tipificada como un delito, pero es lo que yo estaba viviendo. O sea, él estaba utilizando a mi hija y amenazándome a mí con quitarme a mi hija, con llevársela, obviamente para seguir violentándome a mí y a mi familia. Entonces, las amenazas continuaron. Si yo hacía algo legal nuevamente, pues yo ya sabía cómo me iba a ir. O sea, esas eran sus palabras. Amenazó muy fuerte a mis papás, incluso con decirles, voy a rafaguear su casa, les voy a sembrar droga. Me volvió a golpear en la calle en estos intentos de convivencia con mi hija. Me golpeó nuevamente, me tiró en un camellón, se quiso llevar en 2 ocasiones a mi hija a la fuerza, subiéndose a un taxi. Entonces, esa última vez, que fue el 28 de diciembre del 2018, cuando se intentó llevar a mi hija nuevamente, ahí tomé la decisión de denunciarlo por segunda ocasión. Ya no estábamos viviendo juntos, pero ahí dije, ya no vivo con él, ya no hay un vínculo emocional con él, sin embargo me sigue violentando. Entonces tomé la decisión, acudí muy afortunadamente a un amigo que si ve este programa, yo quiero agradecerle completamente, porque a él le debo que hoy esté yo con vida. Nombre, digo, sí. ¿No? Jorge. Jorge. Y hombre, para que luego no digan, es que todos los hombres son iguales y todos los hombres son agresores y todos violentos. De verdad, hay buenos seres humanos aún. Muchas gracias, Jorge. Sí, a él fue la primera persona a la que yo le llamé para pedirle ayuda. Él me contactó con su familia, que es experta en estos temas. Inmediatamente, no dudó un segundo y me dijo, sí, enseguida te comunico, te contacto. Y eso para mí el día de hoy significa, pues yo volteo a ver a mi hija y digo, gracias por ese momento, por esa luz de esperanza que nos dio en ese 27 de diciembre del 2018, y se me abrió una puerta violeta, tal cual como dice una canción de Rosalén, que se llama La Puerta Violeta, y abrió un mundo nuevo que yo no conocía. Ahí personas expertas en ese momento del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México se contactaron conmigo y me dijeron, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar en la denuncia. De acuerdo a lo que nos cuentas, tú te tienes que ir a un refugio porque no hay de otra. O sea, tu vida y la de tu hija está en riesgo. Evidentemente yo tenía miedo, porque yo decía, ¿qué es un refugio? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo es nuevamente una denuncia? Porque la primera denuncia que yo había puesto, pues se había quedado ahí, no había pasado absolutamente nada, pese a todas las pruebas que hoy sé habían sido suficientes para poder abrir un proceso penal. Entonces, pues es ese momento en el que decido realizar una nueva denuncia, pero ya acompañada de personas expertas, comprometidas con protegerme a mí, a mi hija, a mi familia. Fue también algo maravilloso y una experiencia que ojalá todas tuvieran la oportunidad de vivir. Sin embargo, pues esta parte de llegar a la fiscalía aquí en la Ciudad de México, a la Fiscalía General, fue un shock completamente, porque a pesar de que yo tenía todo este apoyo, ya cuando estás sentada frente al Ministerio Público, se les olvida a ellos y pues un poco a nosotros también, porque estas personas parecen como que no son seres humanos. O sea, pues evidentemente en mi caso, pues yo llegué destrozada, ¿no? Llorando porque sabía que me iba a alejar de mi familia para protegerme, pero tenía miedo. A cada palabra que yo decía respecto a lo que había vivido, se me cuestionaba, o sea, ay señora, pero no debió ser tan fuerte, porque ¿dónde tiene la cicatriz? No, espéreme, no llore porque se me distrae.
o sea, el día que yo levanté la denuncia era un 31 de diciembre del 2018. Alrededor de la 1, 2 de la tarde comencé todo el proceso de la denuncia y todo el tiempo fue esta actitud del Ministerio Público, hombre, ¿no? En un desdén absoluto, en una fiscalía especializada para la atención de la violencia familiar, en aquel momento se llamaba Fiscalía de Juzgados Familiares, y era una absoluta indiferencia. Yo no estaba esperando pues que llorara y que me abrazara y me dijera, no se preocupe señora, pero sí esta actitud de completa, pues, ¿y qué más? Pero no llore, permítame, voy a contestar el teléfono, ¿no? Entonces, eso pues me rompió completamente. Cuando me propusieron ya el hecho de irme al refugio, dije sí, inmediatamente, a pesar de no saber nada, ni siquiera tenía yo idea de que existían estos refugios para mujeres violentadas en México. Entonces, pues mi familia estaba conmigo, mis papás me acompañaron, nos acompañaron a mi hija y a mí todas estas alrededor de 8 o 10 horas en este proceso de denuncia. Y literal a las 10 de la noche, 11 de la noche del 31 de diciembre, yo llegué a un refugio junto con mi hija. Algo que fue muy doloroso fue despedirme de mis papás y saber todo el contexto en el que estábamos todos, las amenazas, el sujeto es vecino nuestro o era vecino nuestro, entonces era inminente algún tipo de encuentro con su familia, con sus amigos, ¿no? Entonces fue muy preocupante esta parte para mí, pues yo saber que yo y mi hija íbamos a estar protegidas, pero mis papás no. Entonces nos vamos, llegamos al refugio y yo quiero decir que para aquellas mujeres que están dudando todavía cuando les proponen, porque es algo que de ley te tiene que decir el Ministerio Público, existe la posibilidad que usted se vaya a un refugio, lo toma o lo deja, ¿no? Y si no se los dicen, bueno, pues ustedes tienen que exigirlo, ¿no? Eso también lo he aprendido. Entonces, cuando yo llegué a ese lugar, eh, que no sé ni dónde es, no tengo dirección, no tengo, ¿no? Entonces, llegar a ese lugar y que las personas, mujeres que estaban en ese lugar, ese día tan emblemático para muchos y de fiesta y de abrazos y de todo, ese día que llegamos nosotras nos abrieron los brazos literalmente. O sea, no te preocupes, no te va a faltar nada a tu hija, a ti, en todos los sentidos, comida, un lugar donde puedan dormir, aquí van a estar seguras, no sé, en cuestiones como, pues mi hija evidentemente usaba pañales, tomaba fórmula, no te preocupes, aquí se les va a proveer de todo este tipo de cuestiones, si toman algún medicamento, y ahí conocí a la Red Nacional de Refugios. Entonces, el día de hoy también puedo decir que ellas son un ángel absoluto en mi vida, son esa nueva puerta violeta que me abrió la vida para conocer, como yo lo digo pues, cuando me entrevistan o cuando lo narro yo, eh, esta parte de la sororidad la conocí ahí, ¿no? Estas mujeres que están entregadas su trabajo como profesionistas, porque hay trabajadoras sociales, enfermera, doctor, psicólogas, abogadas, cocineras, ¿no? O sea, y todas están como en el mismo mood de, no te presionan si tú no quieres contar nada de lo que viviste, o si quieres contarlo, pues te escuchan, no te juzgan. Entonces, para mí fue algo tan maravilloso el poder vivir esta parte en completa paz, conviviendo con mi hija. En ningún momento me separaron de mi hija. Yo me encargaba absolutamente de todo, de ella, dormir, bañarla, todo, ¿no? Hacerle su comida, ¿no? Porque había comida para nosotras las adultas, las mamás, pero en el caso de los bebés, cada mamá pues tiene que encargarse, ¿no? De los alimentos. Entonces, esos momentos me permitieron vivir algo que no pude vivir durante los 5 meses anteriores a entrar al refugio, ¿no? El tener tanta cercanía, pero en completa paz. Lo doloroso en esta parte es que evidentemente pues había más mujeres que estaban en el refugio. En ese momento éramos alrededor de seis mujeres
contándome a mí y a mi hija con sus hijos. Mi hija era la más pequeña, tenía 6 meses de edad. Los demás pues eran niñitos ya de preescolar, primaria, pero también para mí fue un aprendizaje enorme porque pues evidentemente uno se da cuenta de la situación del país económica, la misma violencia, ¿no? Que nos muestran los noticieros y todo, pero el hecho de poder convivir con estas mujeres que hoy, a pesar de que no, pues de la mayoría, no sé cómo están, si lograron salir del círculo de violencia totalmente o regresaron con los agresores, no tengo la menor idea, pero esos 65 días que conviví con ellas fueron lo más maravilloso que yo pude haber vivido en mi vida. Repito, por esta parte del apoyo, de la comprensión que existe en estos lugares. Y también lo más importante es el apoyo jurídico, ¿no? Porque te explican, ¿no? ¿Qué son los siguientes pasos? O sea, no basta con poner una denuncia, aunque te tarden horas en el Ministerio Público, sino lo que viene, ¿no? Entonces, el que te lo expliquen de una manera, pues, sorora, eso vale muchísimo la pena y eso significó para mí que yo pudiera agarrar fuerzas y decir, claro, o sea, yo tengo la razón, yo tengo la verdad, tengo todos los elementos y tengo que seguir adelante porque la denuncia no se puede quedar ahí, ¿no? Tiene que haber una consecuencia. Y yo creo que de ahí, además de aprender lo que significa la sororidad, también tuvieron la muy atinada, ¿cómo decirlo? Pues estrategia, o no sé si es una estrategia como tal, pero a mí creo que funcionó muy bien de introducirme al feminismo. O sea, había algunos libros, ¿no? De que podíamos leer libremente, y entonces a mí me gusta leer y de pronto agarraba algún libro, eh, y mi primer libro que leí ahí en ese refugio fue un libro de Marcela Lagarde. Uy, bueno, Marcela Lagarde, que es la eminencia en feminismo en México. Sí. Y era como un fragmento, como un ensayo sobre uno de sus libros que ha resultado ser, pues que nos ha abierto los ojos a muchas, creo, de los cautiverios de las mujeres. Su tesis. Y sí, entonces, leer esos fragmentos en momentos, porque no era que me agarrara 3 horas, sino eran fragmentos que yo leía, fue creando en mí esta parte de decir, claro, o sea, lo que me pasó tiene todo una historia, o sea, no es fortuito lo que estoy viviendo, pero sí hay una salida, ¿no? Entonces, esos 65 días, yo le agradezco profundamente a la Red Nacional de Refugios, a Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia, digna, libre de violencia, que fue específicamente la institución que me recibió, que forma parte de la red. Y gracias a ellos y al día de hoy me siento tan acompañada, tan, pues no sé, entendida en todo lo que yo he querido hacer jurídicamente, socialmente, para comunicar lo que estoy viviendo. Y no me van a alcanzar la vida ni las palabras para agradecerles todo lo bueno que dejaron en mí, y espero que yo de alguna forma, en algún momento de mi vida, pueda contribuir a seguir este proyecto, a pesar de que el gobierno en México insista en que no son necesarios, en que quiten presupuestos. Si el gobierno no da dinero para estas instituciones que sí nos ayudan, que sí dan la cara por nosotros, pues algo tendremos que hacer, porque tampoco el Estado lo está cumpliendo como lo marca la Constitución, como lo marcan los tratados. Entonces, creo que mientras no se den cuenta la importancia de lo que significa para nosotros las mujeres tener esos espacios de recuperación, de encontrarnos a nosotras mismas, pues de una guía profesional, porque evidentemente, y creo que lo dijimos la vez anterior, o sea, pues las amigas ahí están. Claro. Algunas se van, ¿no? Algunas, la familia, pero no tienen esta visión profesional de abogados con perspectiva de género, feminista, entonces nunca va a ser lo mismo. Jamás. Y para mí esta parte, sí, ese fue como
el impulso que yo necesitaba para decir, sí puedo, no estoy sola, y lo que yo haga no solo me va a beneficiar a mí, sino a las demás mujeres, ¿no? Que conozco y a las que no conozco. Oye, Dani, y cuando llegaste al refugio y viste todo este apoyo, ¿no te quedaste con cara de, güey, ¿de dónde salió todo esto? Porque es que no lo vemos hasta que lo vivimos y no todas las que viven un tema así tienen la oportunidad de llegar a manos de la Red Nacional de Refugios o de otras organizaciones o instituciones. Y de pronto dices, ¿en qué momento hay tantas mujeres ayudando a otras mujeres? ¿En qué momento existe una red tan bien puesta? Porque a pesar de que el gobierno se ha hecho medio güey o güey y medio en cuestión de todas estas aportaciones que tienen que dar y demás, siguen adelante. O sea, la verdad es que mis respetos a todas estas fundaciones, instituciones, organizaciones que ayudan en estos casos porque no cualquiera se avienta este papelito de ayudar a mujeres que viven violencia. No todos los casos son igual de fáciles, entre comillas, porque sí hay unos que de verdad sí son desgarradores, no hay otra palabra para eso. ¿Qué pensaste cuando llegaste y viste todo eso y dijiste, ¿en qué mundo estoy? Porque de verdad no parece el mundo al que ya conocemos. No, en nada absolutamente. Yo me acuerdo mucho y me da mucho sentimiento el pensar en, es que nunca me faltó un plato de comida las 3 veces al día, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi vida anterior, antes de esta relación tormentosa, tortuosa, pues tampoco me faltó ninguno, solo este periodo de tiempo sí yo tuve que pensar qué voy a comer, qué voy, ¿no? Algo que para muchos nos es muy, pues como, no te tienes que preocupar porque qué vas a comer. Para mí de pronto sí se convirtió en una cuestión que no podía dejar de pensar. Entonces, esta parte en el refugio fue impresionante porque, te digo, no, y no creas como muchos tienen la idea de, ay, seguro les daban sobras ahí de lo que fuera, no, o sea, porque no es un reclusorio, ¿eh? O sea, nada que ver, es un lugar bonito, con toda la estructura, pues, de una casa, ¿no? Donde puedes tener privacidad en un dormitorio, un baño, un espacio para la convivencia entre todas las que ahí estamos, el consultorio con la psicóloga, la oficina con la abogada, el consultorio de la enfermera ¿no? Entonces, sí es impresionante, ¿no? La ropa también, ¿no? O sea, te dan ropa y si no hay de tu talla, pues te la consiguen, no sé cómo, pero no te falta ni jabón para bañarte, ni pasta de dientes, ni papel de baño, toallas, pañales, ropa, o sea, no te falta nada. Yo quisiera pensar que todos los refugios que se dedican a apoyar a las mujeres y a sus hijos están en esta condición. Ahora sé que hay algunos del gobierno que no son precisamente esto que yo estoy contando y seguramente algunas mujeres me confirmarán porque yo he escuchado infinidad de historias en donde me dicen, no, es que para mí fue terrorífico, es que era del gobierno, ¿no? Entonces, es muy loable el trabajo que hacen las asociaciones civiles, ¿no? Es un hecho que se necesita que sea un trabajo en conjunto con el gobierno, porque si no sería imposible, pero lo que han hecho al día de hoy, o por lo menos de 3 años a la fecha, en donde los recortes han sido ya una cosa de todos los años y ya muy fuertes, creo que sí, el trabajo que han realizado es monumental, eh, y creo que todos tendríamos que estar apoyando como podamos, difundiendo que existen estos refugios, si hay posibilidad de donar alimentos, ropa, leche, pañales, porque siempre se necesita, ¿no? Como tú decías, esto no va a parar, siempre hay, así sea 31 de diciembre como mi caso, la violencia no para, entonces siempre hay mujeres que están necesitadas de un espacio de refugio y si está en las manos de nosotros apoyar pues en alguna parte a su funcionamiento, hagámoslo, porque sí salva vidas, sí salva no solamente a las mujeres, como en mi caso, que estuvimos allá adentro, sino a familias completas. Yo Sí. estoy segura que si yo no hubiera estado ahí,
no sé qué hubiera pasado con mi familia, porque yo, una, no estaría viva, mi hija probablemente tampoco, y mi familia estaría no solo destrozada, sino, no sé, no sé ni cómo explicarlo, pero creo que sí tenemos que poner doble atención a lo que necesitan estas instituciones y al trabajo que hacen como sociedad civil, que muchas de las veces, la mayoría, ni siquiera tienen un sueldo pues oneroso, ¿no? Que digas, híjole, es que se va todo y ganan millones. No, todo realmente, o sea, si nos ponemos a hacer cuentas, ¿cuánto te gastas tú en una semana de estancia en un hotel, ¿no? O en tu propia casa, o sea, ¿cuánto te gastas en comer 3 veces al día, en los pañales de tu hijo, en el agua, el gas, medicinas disponibles, psicóloga, abogada? ¿Cuánto cuesta todo eso? No, y Entonces, sabes que mucha gente, muchas mujeres justamente no ven la posibilidad de un abogado, de cambiar de domicilio por la falta de apoyo económico, porque la gran mayoría depende de estos tipos, ¿no? De estos agresores. Entonces, muchas veces no salen de esas situaciones porque juran que no hay ayuda gratuita para este tipo de temas. Y si la hay, es cuestión de, pues, de pasar la información, de buscarla. Y digo, mi total reconocimiento a la Red Nacional de Refugios. Digo, por ahí ya tengo un video con Wendy Figueroa, la directora general, lo pueden revisar y de verdad no lo echen en saco roto. Aquí testimonio hay de que, como bien dice Wendy, son viviendas dignas, dignifican a la mujer. Todo lo que no conocimos antes de con estas personas sobre dignidad, sobre la no violencia y sobre todo el saber qué se siente vivir en paz y tranquilidad, eso te lo enseñan ahí. Entonces, tómenlo como una opción, revisen, no le tengan miedo. Y me encanta que haya sido el 31 de diciembre, o sea, literal, comenzaste tu vida ahí, cerraste otro ciclo y empezaste con otro chip y acompañada y no te faltó nada. De verdad es una bendición esa. Ahora, Dani, cuéntame cómo empieza todo tu proceso legal, los pros, contras, porque es un camino largo, tedioso, de mucha paciencia, de resistencia. Cuéntame cómo fue tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia. pues mira, yo antes de eso quiero recalcar algo que acabas de decir, que es completamente gratuito. O sea, de verdad no estén pensando, yo sí pensaba antes de entrar ahí, híjole, ¿cuánto dinero tengo que llevar porque hay que pagar algo? No cuesta absolutamente nada, o sea, todo ese apoyo, la comida, el vestido, la asesoría legal, no te cobran absolutamente nada. Entonces, si de verdad están en una situación que requiera que vayan a un refugio, busquen a la Red Nacional, están en todas las redes sociales y de verdad les va a salvar la vida. Y yo pienso muy positivamente y digo, seguramente ya me salvaron de mis vidas que me siguen. Con Ah, esto que hice conmigo, me han salvado y ya curé también a mis ancestras seguramente. no, Porque seguro, ya tienes ese árbol genealógico bien podado. sí, eso es absoluto, pero de verdad, sí, tómenlo muy en cuenta y tomen en cuenta que es gratis, ¿no? Es gratuito. Y pues bueno, ahora sí que saliendo yo del refugio, ¿no? Que estuve ahí 65 días junto con mi hija, pues fue una realidad, he de decir, ya no tan, sí fue doloroso, evidentemente, ¿no? Porque tuve que hacer muchos cambios en mi vida social, laboral, familiar, ¿no? Para enfrentar el peligro que seguíamos viviendo, porque he de decirles también que los protocolos marcan que las mujeres tendrían que estar por lo menos 3 meses en un refugio. Sin embargo, pues justo por la situación que yo vivía, ya no pude permanecer más por mi trabajo, entonces tuve que salir. También es importante decir que uno se puede salir en el momento en el que quiera, o sea, les repito, no es un reclusorio donde te cierran la puerta y no sales, ¿no? Entonces, tuve que salir y enfrentarme otra vez al monstruo de las fiscalías, ¿no? Pararme otra vez ahí y decir, aquí estoy, sigo viva, ¿qué sigue? ¿No? Estoy disponible, ¿no? Ustedes dictan el curso.
Y fue otra vez como, o sea, ya no lo había visto durante 65 días, ni escuchar su voz, ni, ¿no? Ya me había como un poco curado esa parte, pero siguieron, les repito, él es abogado. Entonces ahora la forma de violentarme era levantar denuncias haciéndose él la víctima, ¿no? Que esto ahora también ya lo sé, que es como un patrón de este tipo de personajes, que, o sea, ahora ellos, para decirles así rápidamente, fueron alrededor de 7 denuncias que él puso en contra mía y de mis papás, con cosas realmente absurdas, ¿no? Que cualquier persona que conociera, que me hubiera preguntado a mí, no se la compraba, ¿no? Absolutamente. Entonces, decía, por ejemplo, en una de ellas, que mis papás y yo, mis papás son adultos mayores, en ese momento mi mamá tenía 68, si no mal recuerdo, mi papá 70, por ahí, o sea, ya adultos mayores, y en una de esas denuncias dice, me golpearon hasta morir los tres, ¿no? Todo esto, les decía yo, mi denuncia fue del 31 de diciembre, y la denuncia de estos hechos que les estoy narrando, él dice que fueron el 29 de diciembre, ¿no? O sea, la última vez que lo vi, dice que pasó esa situación, y cuando ya no me encuentra el 31 de diciembre, que ya no le contesto el teléfono, que supuestamente él dice que va a mi casa, bueno, a casa de mis papás y que no nos encuentra, al siguiente día, 1 de enero, va y levanta esta denuncia, ¿no? Entonces, con estos hechos que yo digo, o sea, ¿de dónde tiene tanta imaginación para crear toda esta historia, ¿no? Y bueno, ya reconstruyendo todo, dices, a ver, o sea, si pasó lo que él dice que pasó, como por qué dice que sí regresa a mi casa al siguiente día golpeado, o como haya sido, y al siguiente día va y pone la denuncia, pero al siguiente día le entregan lo que jurídicamente se llama apercibimiento, ¿no? Cuando tú levantas una denuncia, el Ministerio Público tiene que girar un apercibimiento al agresor en donde se le dice, no le puedes llamar, no te puedes comunicar, no te puedes acercar, ¿no? Eso se llama un apercibimiento. Entonces, él lo recibe, ¿no? Y no hay un informe en donde diga, pues estaba golpeado, estaba, ¿no? Pero esta denuncia, que les digo, inició el 1 de enero del 2019, él eh, avanzó, y esto también es algo que las fiscalías y los ministerios públicos, ¿no? Como que no quieren darse cuenta este actuar de los agresores en las que si una mujer víctima va y levanta una, dos, tres, cuatro, cinco denuncias y de pronto va el agresor y se hace pasar por la víctima, a él sí le creen y a su denuncia sí le siguen dando curso y peritajes y cosas y bueno, cuando yo salí del refugio al día 65, y quizá por ahí del día, no sé, 80, 90, voy porque me entero de esta carpeta, y era una carpeta, o sea, así enorme, ¿no? Y lo más curioso de todo, y aquí la importancia de que las fiscalías hagan su trabajo eficientemente, le digo a la Ministerio Público, mujer, le digo, oiga, yo estoy revisando esta carpeta y en la foja, no sé, 20, 30, al principio, eh, sí se dio cuenta que yo estaba en un refugio, que tiene usted mi expediente de, porque ya me habían girado 1000 apercibimientos a mí, o sea, una cosa de terror, que yo no me le acercara a él, ¿no? Entonces, le digo, sí se dio cuenta que le están contestando que yo estoy en un refugio desde tal día, así, así. No, no lo había visto. Qué bueno que me dice. Esa carpeta estaba a punto de ser judicializada, según ella, porque ya había todos los elementos para imputarme a mí un delito que además nunca había existido, y a mis papás. Entonces ahí comenzó una estrategia que se tuvo que hacer con el apoyo jurídico de la Red Nacional de Refugios y de Espacio Mujeres, en donde, bueno, no solamente se trataba de ver mis carpetas de investigación como víctima, que ya para ese momento eran 3, una de 2015, que ya les conté en el episodio pasado, la del 31 de diciembre del 2018, y también inicié una por la violencia directa hacia mi hija. Él, al mes de nacida, se atrevió a, bueno, y desde el embarazo, pues ya les contaba que
me golpeó, me puso una pistola en la cabeza, ¿no? Y cuando nace mi hija, él acostumbraba sacudirla, ¿no? Que hoy sabemos que hacer ese tipo de cosas con los bebés, pues puede ser muy grave, ¿no? Esta parte, pues se les mueve el cerebro, o sea, puede generar daños irreversibles en un bebé, pues él lo hacía. O alguna ocasión le untó chile en la boca, ¿no? Porque mi hija al mes de nacida se chupaba las manos o sus dedos, como algo natural que hacen los niños, le untó chile, le dio un manotazo en el estómago, y varias situaciones. Entonces yo denuncio esta violencia que ejerció sobre mi hija también. Entonces ya tenía yo 3 carpetas de investigación. Él había iniciado un proceso familiar de guardia y custodia, muy, ¿cómo decirlo? Eh, mañosamente, ¿no? Inmediatamente el día que regresaron de vacaciones este 2019 en los juzgados familiares, ingresó su demanda y curiosamente él dice, pues yo me comprometo a la guardia y custodia, a la pensión alimenticia, le cedo la guardia y custodia a la señora, solo quiero visitas. Yo también inicio un proceso familiar, sin embargo, como él lo había iniciado primero, se acumula. Toda esta parte que yo estuve en el refugio, se generaron muchos movimientos en ese expediente. No me atrevería, bueno, sí me atrevería a decir que corrupción, porque evidentemente, y los abogados, abogadas que nos estén escuchando sabrán que si una persona no es debidamente notificada, pues no continúa el proceso. Entonces, a mí me habían dado por notificada. Cuando yo estaba en un refugio, cuando yo no había puesto un pie en mi casa, ni firmado, ni nada. Entonces, Claro, ya. ese es un dinero que le dan a los actuarios que justamente van a entregar a los domicilios a notificar. Y de verdad, por 500, y esa me la sé, porque ya, de verdad, eso es lo que a mí me querían cobrar por hacer el mío, de 500 a 3,000 pesos por notificación, que nada más van, le sacan foto a la fachada, dicen que no les quisieron abrir, que sí lo pasaron, que falsifican firmas. Hay que decirlo, Dani, porque realmente eso es corrupción y eso es algo que no se debe de hacer. Y entonces tú siguiendo el curso en tu refugio, tranquila, pensando en que la parte legal va a ser lo justo y sales con 1,000 sorpresas. O sea, esa es la realidad. Nuestro No, sistema judicial es una porquería. es poco. O sea, esta parte de encontrarme, bueno, ¿y en qué momento me notificaron? ¿Cómo? ¿No? Logramos, ¿no? También que se repusiera todo este proceso familiar, ya con 3 denuncias yo pues como víctima, como denunciante, y esta parte de los juicios familiares, a mí también les decía que ahora sé que tiene un nombre y que es violencia vicaria y que estamos próximos, yo espero, a que sea, pues sea ley, ¿no? Y que sea reconocida en la ley de acceso de las mujeres, porque es algo que los agresores hombres, si hay que decirlo con todas sus letras, hombres, de manera generalizada, están haciendo para seguirnos violentando, usar a nuestros hijos para amenazarnos, para un poco conseguir lo que quieren, porque pues obviamente nos da miedo que les hagan algo a nuestros hijos, no volverlos a ver, ¿no? Entonces, eso era lo que yo estaba viviendo. Entonces, pues también, como quizás muchos abogados que nos estén viendo o muchas mujeres que ya hayan pasado por esto, sabrán que el proceso familiar, pues es lento, aunque no tendría que serlo, porque pues toda la justicia tiene que ser pronta y expedita, pero no es así. O sea, para no hacerles el cuento largo, mi expediente familiar son alrededor de 5 tomos, como de 1,000 hojas en este momento, en donde yo ofrecí todo tipo de pruebas, las carpetas, dictámenes psicológicos, o sea, todo. Y aún así el juez familiar seguía sin darse cuenta que las víctimas éramos nosotras y que quien era el agresor era este sujeto. Al grado que a mediados del 2019 decreta las visitas con este sujeto, que se la podía llevar. O sea, mi hija todavía no cumplía ni 1 año de edad. Y yo dije, no, ¿cómo crees? En 3 ocasiones que se habían dictado estas visitas, estuve presente, él nunca llegó. En lo que procedía o no una posible apelación de parte mía a la determinación del juez,
se mete la apelación. Afortunadamente la revierten esa decisión del juez, donde dicen, a ver, no, o sea, no puede ser que el señor se lleve a la niña tan pequeña y con este antecedente, pero nos mandan al Centro de Convivencias Familiar del Tribunal de Justicia aquí en la Ciudad de México, y he de confesar que en ese momento yo decía, bueno, pero va a estar vigilado, no, o sea, tenía confianza yo, pero no, después se convirtió en el peor terror de mi vida, o sea, empecé a escuchar muchas historias de este lugar, ¿no? De cómo las personas que trabajan ahí, pues psicólogos, trabajadores sociales y todo, pues no están capacitados. Lo que más prendió mis focos rojos fue que te obligan, ¿no? A tomar ciertos cursos, pláticas, para poder acceder a este servicio, ¿no? Que es el centro de convivencias. Y evidentemente, pues yo lo primero que planteé en esas entrevistas con psicólogas y trabajadores sociales fue, hay una situación de violencia, o sea, no es una separación porque me cayó gordo, porque me fue infiel, o sea, no estamos hablando de ese tipo de situaciones, o sea, está en peligro nuestra vida, ¿no? Y nunca lo entendieron, nunca hubo una especial atención a estos temas, que ahora también sé que la mayoría o muchos casos que están en esa situación, estamos hablando de violencia. Eh, hay una cuestión de que en los cursos que nos obligan a tomar, ni siquiera tienen uno específico para hablar de violencia, para hablar de las consecuencias que existen en los menores, ¿no? Cuando hay violencia por parte de alguna de las partes, o sea, no existe la palabra violencia en ese lugar, ¿no? Y yo dije, es que esto no puede ser, o sea, tú nada más me estás hablando que el divorcio, pero a ver, yo ni me casé, o sea, jurídicamente ni siquiera podemos manejar el término porque yo no me casé con este sujeto, no estoy divorciada, no es algo. Estamos hablando violencia familiar, ¿no? Contra mí y contra mi hija. Entonces, pasaron los meses y además de tener que estar viendo las otras carpetas, no solo las mías, sino las de él, y que ahora tráigame una copia y que ahora venga a ampliar la declaración, y no, pues fíjese que ahora necesito que usted traiga los testigos, y ahora sus papás, y para mí se convirtió en mi rutina de vida todos los días, desde ese 5 de marzo que yo salí del refugio del 2019 hasta el día de hoy, iniciando el 2022, todos los días tengo que hacer algo respecto al tema legal. O sea, hablar con el asesor jurídico, o sea, el abogado, el Ministerio Público, pero la del CABI, pero la de, o sea, algo tengo que hacer. O sea, no hay día que pueda abrir mi cabeza y diga, hoy no tengo nada en qué pensar de esto. Y todos los días, o sea, si no era a las 9 de la mañana, era a las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche, y de un piso a otro. O sea, en la fiscalía, si la conocen ustedes aquí en el búnker famoso, pues en el cuarto piso está, ahora se llama Fiscalía de Atención a la Violencia Familiar. En el segundo piso está la Fiscalía de Atención a Delitos de Niños, Niñas y Adolescentes. En la planta baja está la Fiscalía de Adulto Mayor, porque mis papás también fueron violentados como víctimas, entonces una de mis carpetas se fue para esa fiscalía. Entonces yo iba de una a otra y no, fíjese que ahora iba necesito subiendo de piso, literal, y bajando. bajando, ¿no? O sea, yo te juro que creo que es el lugar que mejor conozco en la vida, el búnker. Algo que también podría sonar como a risa y decir, había veces que, o las primeras veces, pues, oiga, ¿dónde está el baño? Ay, no sé, o sea, la gente que trabaja ahí, no alguien que, no sé. Y yo decía, pues, ¿es en serio que no sabe ni dónde está un baño? Eh, Horas esperando en ese lugar que es horrible, o sea, por más que le pinten pues la pared de nuevo y le cambien ahí los letreritos, es un lugar horrible. Sentarse en ese lugar donde pasa todo el tiempo la gente aquí atrás, donde el de al lado ya te está escuchando y está diciendo, ay, esta señora exagerada, Bueno, donde si las mismas personas que toman tu denuncia y la ratifican te están regañando. A mí me tocó, o sea, a mí me gritoneaba y demás, y yo decía, bueno, en teoría esta me está ayudando a ratificar y demás. Le terminé yo gritando
y lloraba y lloraba. O sea, de verdad, No, la mitad de las personas no están capacitadas para llevar este tipo de casos. Ni ninguno, yo creo, por lo que veo, porque no conozco una sola persona que haya sido bien atendida con empatía en el CABI, alias el búnker. Ni una sola. sí, no, te decía al principio, o sea, parece que no son seres humanos, ¿No? o sea, que no tienen sentimientos, que no les genera, entiendo esto que dicen los psicólogos de pues que ellos de alguna forma crean una barrera porque pues tampoco se van a involucrar en las 1000 carpetas que abren al mes y lo que sea, eso lo entiendo, sin embargo, también es como toparte con una piedra ahí que lo único que hace es verte feo y juzgarte, eso sí lo saben hacer muy bien. Uh, Absolutamente. O sea, que cómo vienes vestida, que si lloraste o no lloraste, que si te acordabas o no. Ay, seguramente no le pasó porque ni se acuerda. O sea, sí captan el shock en el que uno se encuentra. O sea, ni siquiera puedes reconocer que lo que viviste fue violencia. Ahora, ¿cómo quieren que se los narres? Entonces, ay, y no, esas palabras no las podemos usar. O sea, en mi caso, por ejemplo, que eran amenazas y palabrotas así terribles, pues yo las decía, no, no, a ver, espérenme, déjeme acomodarle, oiga, o sea, no, aquí no hay censura, o sea, así me lo dijo y así quiero que lo ponga. Eh, pero son muchos detalles que, claro que aquella primera vez, pues no sabes, ¿no? Y entonces te dejas guiar por estos sujetos que están puestos ahí para defender tus derechos como víctima, tus derechos humanos, y pues les crees en esa primera vez. Afortunadamente, con este apoyo y también, porque no, yo no quiero escucharme como, ay, yo ya soy la muy, muy, pero también creo que sí tiene mucho que ver esta parte mía de querer aprender, de mi interés por leer, por buscar información, porque no me quedé solamente con que, bueno, pues ya la abogada que lo haga. Y pues ya nada más ella que me diga y yo sigo instrucciones. O sea, yo sí me involucré absolutamente en todo, o sea, en leer todas las carpetas de investigación y quiero mis copias y completitas, y cada diligencia estaba yo ahí presente. O sea, a lo mejor puede sonar un poco como eh, aprensiva yo ay, o... oye, pues mínimo, mínimo, porque de verdad ves tantas inconsistencias en abogados, en el CABI, en la fiscalía y demás, que dices, yo me quiero cerciorar, no quiero estar perdiendo el tiempo, no quiero que me vean la cara, porque como bien dices, tú les dices algo y escriben otra cosa en tus declaraciones. Si no te das cuenta, de verdad, te hacen dar más vueltas si no pones suficiente atención y no te involucres en el proceso. Y es lo que a muchas mujeres les pasa, que pierden mucho tiempo y a veces les sale contraproducente por el hecho de no involucrarse, preguntar, revisar, que todo esté perfectamente tal cual fue la declaración. Desde ahí empiezan muchas inconsistencias y eso se puede generar que haya algo en contra de la víctima. Eso es una realidad, Dani, y mis respetos que te metiste a la cocina, porque de otra manera tu caso no sería el mismo hoy en día. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. A mí hay una frase que me dice una amiga muy querida y me dice, la mejor abogada en nuestros casos somos nosotras mismas. Nosotros conocemos la verdad de los hechos, evidentemente no los términos jurídicos, pero pues se los planteas a la abogada, abogado, y ellos sabrán ponerlo en los términos jurídicos, pero tú tienes que marcar la pauta, ¿no? ¿Sabe qué? Que había estos testigos, que había esta cámara, que había, porque pues claro que ellos no estaban ahí. Entonces, eso a mí me funcionó completamente y yo sí le diría a las mujeres, si están en la posibilidad de ponerse a estudiar, de leer cada hoja, porque además es su derecho, porque mucho nos pasa que compañeras que me dicen, es que no me quieren dar mis copias, no sé qué, a ver, no es tu derecho y gratis, ¿no? Porque tú eres la víctima. Entonces, que no se compren el cuento de, no, usted no tiene posibilidad de mover absolutamente nada, no, claro que sí, empezando por conocer tu propia carpeta. Digo, el Código Penal y la Constitución misma pues está disponible en todos los lugares, entonces pues tenemos acceso afortunadamente a estas herramientas, a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a los tratados internacionales que son
ni siquiera son complicados. O bueno, a mí en este momento no me parece complicado la lectura y comprenderlos, pero bueno, ahí están y que sepan que están obligados a utilizarlos los ministerios públicos, porque la excusa de ellos es, no, es que mi código penal y no sé qué, a ver, no. Les choca y les retechoca que uno llega y que les diga, a ver, pero aquí está la ley de acceso. Pero ¿No? es que ni se la saben, Dani. Muchas veces ni ellos mismos saben que existe. Entonces, lamentablemente, una tiene que llegar, no nada más con la ley de la vida libre de violencia, tienes que haber leído sobre la CEDAW, apunten, infórmense sobre la Corte Interamericana, todas estas cosas, el Belém do Pará, todas estas cosas que aquí ahorita les suena, búsquenlas, porque al final son internacionales y México, por ser miembro de, Está tiene obligado. la obligación, aunque haya la ley que haya aquí en este mendigo pueblo, porque luego en eso difieren mucho. No, es que eso es en la Ciudad de México, pero en Monterrey es otra cosa. No, ni madres, ni madres. O sea, discúlpenme, me vale madres. No, si eso lo dicen internacionalmente, México está obligado a cambiar sus leyes y adaptarlas por decreto internacional. Punto y se acabó. O sea, me vale gorro. Así es que todos estos tips me encanta que los des, porque luego no estamos enteradas de nada. Hasta que no te metes hasta la cocina o alguien te lo mencionó. Y si tienes la mala suerte de que no sabes dónde buscar o nadie te lo menciona, pues ahora sí que dependes del neófito que tienes adelante en el Ministerio Público. Qué bueno que no dijimos nombres porque yo ahorita ya me los eché a todos. Pero, pero esa es la realidad. Dani, tenemos poquito tiempo, pero platícame, ¿cuál es tu situación legal hoy? ¿En qué vas? Y cómo se puede involucrar la gente contigo, porque deberán de ver el poder de esta mujer en redes sociales. Pero no, platícame, no me quiero adelantar. Platícame hoy cuál, cuál es la actualización sobre todo este proceso legal, cómo vas, este mendigo, tengo entendido que ya me lo agarraron, muy abogado, pero creo que no hizo especialidad, no le dio tiempo. Qué bueno. ¿Cómo va el asunto? Presúmeme. Pues les cuento que al día de hoy, después de 3 años, eh, bueno, ya se cumplieron los 3 años del refugio, la denuncia y todo esto. El día de hoy ya estamos por concluir el juicio oral de esa carpeta de 2018, donde pues 3 años, ¿no? Nos ha costado el insistir, insistir y pruebas y buscar testigos. Y a mí me gusta, bueno, no es que me guste, sino que resalto algo que dice la señora Irinea Buendía, ¿no? Mamá de Mariana Lima Buendía, que fue asesinada en el 2009 y que tenemos una sentencia emblemática para la investigación de feminicidios en México por este caso. Ella dice que desafortunadamente las víctimas nos tenemos que volver en investigadores privados, en abogados, para suplir todas estas deficiencias que tiene el sistema de procuración y de impartición de justicia. Y mi caso no es distinto. O sea, literalmente yo me convertí en Sherlock Holmes, literal, porque se me dijo en un momento, si tú no traes a los testigos, esto no camina, ¿no? Es claro, no eran personas que yo conocía ni nada, o sea, yo tuve que irme a buscarlos al lugar de los hechos, a ver si alguien recordaba, porque pues yo en ese shock de ese día yo no me acordaba de ellos, ¿no? Entonces, también ponerse en peligro porque no sabes regresar a ese lugar, el impacto psicológico que te genera, ¿no? El estar parada en el mismo lugar en donde fuiste agredida, fue para mí muy, muy duro. Sin embargo, pues lo tuve que hacer porque si no, no estaríamos hoy ya con un fallo condenatorio, lo que quiere decir que este sujeto, abogado, penalista, como tú dices, fue encontrado culpable más allá de toda duda razonable en términos jurídicos, lo que quiere decir que no hay un solo elemento que le permita al juez dudar que él nos violentó a mis papás, a mi hija y a mí aquel 22 de noviembre del 2018. Entonces, pues hasta ahora tenemos este fallo que lo que nos dice es que va a haber ya una sentencia de privación de la libertad, porque la violencia familiar en la Ciudad de México está penada con privación de la libertad.
lo que nos falta hacer, y eso quizá en algún otro programa podremos hablar, la pena es muy baja, ¿no? A pesar de las consecuencias que tiene sobre las mujeres principalmente, porque somos más del 95% o más del 98% de las víctimas de este delito, eh, la impunidad es altísima, o sea, el 99.9% de los delitos de violencia familiar se quedan impunes. No llegan ni siquiera a un juicio oral, a un proceso ante un juez, o sea, se quedan en una carpeta de investigación. Y para mí ha sido muy importante el hacer visible mi caso, una, para ayudarme a mí misma, ¿no? Y tener justicia yo y seguridad para mi familia, para mí, para mi hija. Pero también hacerlo público Sí, sí, ahorita te significa que las pregunto. otras mujeres pues sepan que no se queda en una carpeta de investigación, o sea, que hay más que seguir y que podemos llegar a una condena que nos permita en el ámbito familiar, por ejemplo, pues tener una resolución a nuestro favor, al de nuestros hijos, porque de eso se trata el interés superior del niño, ¿no? Protegerlo de un ambiente violento, que no podemos pasar de largo, que aunque los abogados insisten, muchos todavía en decir, pero es que la violentaba a usted, señora, no a la niña o al niño. Los psicólogos expertos, pedagogos, paidopsicólogos, ellos sí tienen estudios muy firmes en los que dicen, aunque la violencia no sea, o sea, aunque él no le pegue directamente a la niña, que no es mi caso porque sí sucedió, pues lo resienten porque lo viven todos los días, porque, o sea, sí tienen una afectación. Entonces, pues que sepan que toda la parte que uno haga en lo penal, pues sí tiene que ayudar, repercutir en lo familiar. Y para mí, por eso ha sido importante en abrir mi historia, mi testimonio en espacios como el tuyo, para que sepan que sí se puede llegar a un juicio oral. Es mentira que les digan, dale el perdón porque esto no va a avanzar a más. Eh, y solamente hay que insistir. Si yo pudiera, a través de esta pantalla o a través de las veces que nos cruzamos en la calle, tocar a las personas y pasarles toda esa energía y todo ese miedo y coraje que yo tengo, lo he convertido en una fuerza, pues yo no sé si súper poderosa o cómo llamarle, pero quisiera pasárselo a las mujeres y decir, órale, vas, y si puedes, y si no puedes, pues aquí estamos más para apoyarte en cada paso. Ahora también sé que mucho de lo que se ha hecho en mi caso, no gracias en la investigación, no gracias a la fiscalía, sino por iniciativa mía y de los asesores jurídicos que en este momento estoy siendo representada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que tienen toda la experiencia, toda la visión, todo el entendimiento en casos de violencia contra las mujeres, perspectiva de género, o sea, se manejan así, la P a la PA, lo que mencionabas hace rato, la ley de acceso de las mujeres, Belén Pará, CEDAW, la ley de víctimas, o sea, todos estos instrumentos que los MPs olvidan o ni conocen, esto nos ha permitido avanzar y avanzar, y cuando nos dicen que no, pero ¿qué crees? Que en Belén do Pará dice que sí se puede. Pues que en CEDAW, fíjate que aquí dice que estás obligado a hacer tal o cual diligencia. Entonces, es súper valioso que cuando encontremos a una abogada, abogado, pues hagamos este tipo de preguntas de, ¿conoces estos instrumentos? Porque eso a las mujeres nos ha abierto muchísimas puertas, nos ha costado trabajo y necesitamos seguir insistiendo para que las autoridades los apliquen. Claro. ¿No? No solamente es papel ahí que está en internet o en las bibliotecas, sino que está para usarse. Entonces, que hoy esté condenado este sujeto para mí significa la lucha mía, pero también de muchas otras mujeres que me han acompañado, porque no he caminado sola, afortunadamente. Eh, Ha sido tan amoroso el cómo ni siquiera puedo definir así como que yo te diga, pues fíjate que en el 2019, en tal fecha, yo me uní a las mujeres y que las marchas y que todo. No me acuerdo, la verdad, pero al día de hoy lo tengo tatuado en mi piel. Así, si pudiera, así lo tengo. Esta hermandad, esta sororidad que se crea con las mujeres que hemos sido víctimas, que nos entendemos, que muy desafortunadamente por algo horrible en nuestras vidas, pero el hecho de poder platicar y que te digan,
sí, yo entiendo porque yo lo viví. O sea, no me tienes que dar detalles porque yo te entiendo perfectamente. Y para mí ha resultado este apoyo incondicional en estas mujeres. La parte también que no conté hace un momento fue la parte de lo que yo sentí como un intento de feminicidio. Evidentemente ya habían transcurrido muchos eventos de violencia en los que mi hija o yo pudimos haber perdido la vida, del arma de fuego, la cortada, ¿no? Las patadas embarazada, o sea, yo pude haberme muerto en cualquiera de esas golpizas, pero en 2019, justo cuando yo ya no vivía con él, cuando ya estaban las denuncias, cuando, ¿no? Medidas de protección, que eso es algo muy importante que tienen que saber también, o sea, esta ley de acceso que tiene que ser como nuestro, pues traerlo casi en la bolsa. Nuestro este, mandamiento, oye, es nuestra Biblia, de verdad, Así, búsquenlo, es gratuito, lo pueden encontrar en PDF, de verdad. sí. Yo tuve acceso, ahora sí que acceso, como lo dice esta ley, a medidas de protección que justamente saliendo del refugio tuve que solicitarlas para, pues un poco evitar que se me acercara a mí y a mi familia. En 2 ocasiones solicité estas medidas. Y la segunda vez fue por un intento trató de atropellarnos este sujeto. Nuevamente, y por eso también hice mucho énfasis en la cuestión del centro de convivencias. Los hechos de ese intento de feminicidio fueron afuera del centro de convivencias. Ahí, tal cual, si ustedes conocen la Ciudad de México, Niños Héroes y Doctor Lisiaga, eh, ahí sucedió, intentó atropellarnos. Entonces, yo no tengo otra lectura más que el hecho de que un juez nos pusiera en un centro de convivencias donde sí o sí nos teníamos que encontrar a cierta hora, en cierto lugar, todos, ¿no? Nos puso en peligro. O sea, no había otra manera. Entonces, evidentemente pasó esta situación. O sea, ¿quién se mete en sentido contrario a alta velocidad 1 hora después de haberse ido? Porque pues yo tengo mis medidas de protección. Yo decía, bueno, pues 1 hora yo creo que es suficiente para salir del lugar. Se metió en sentido contrario, justo directo hacia nosotros. Entonces, para mí no significó otro acto o sea, ¿quién te avienta un coche solo porque sí? Y con todo este contexto que ya traíamos, ¿no? De violencia. No hay manera Entonces, de esa leerlo de es, otra manera, o sea, valga la redundancia, no, o sea, si este tipo de situaciones, de actos a un juez y a un tribunal no le quedan claros, es porque es un estúpido, discúlpenme, o sea, hay cosas obvias, lógicas, y no tenemos necesidad de pasar por eso. Y es que eso incluye levantar una denuncia, saber que en el Inter, en lo que los señores de la justicia se ponen de acuerdo y alargan todo, pues ponen en peligro a la víctima y a sus familiares. Esa es la realidad. sí, y así sucedió con nosotros. Digo, afortunadamente, eso que jurídicamente dicen la tercera, como una tercera persona, una circunstancia ajena que se interpone y por eso no se consuma el acto. Bueno, pues afortunadamente para nosotros un auto venía en sentido correcto y él viró un poco, no sé, ¿no? Pero para mí ese significa, ¿no? O sea, no tenía otra intención más que arrollarnos. Y bueno, pues yo ya traía un año como de todo este aprendizaje y en los procesos y qué se tiene que hacer, que no. Vuelvo a pedir medidas de protección, inmediatamente pedí las cámaras de seguridad de las calles, del tribunal. Entonces, afortunadamente tenemos esos videos, esa evidencia en donde no solamente es que yo lo esté diciendo o una percepción mía, ¿no? O sea, hay unos videos pues que lo demuestran, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante para mí, ¿no? Es decir, que pese a que ya estaba yo alejada de él, la violencia continuaba. O sea, los expertos dicen que el momento más peligroso para una mujer es cuando te decides a dejarlo. Y yo lo viví, ¿no? Entonces, pues ahí está otra denuncia también, que digamos fue la última que yo inicié. Eh, Y pues así han sido, les digo, estos 3 años. Apenas estamos concluyendo un primer proceso de una de las carpetas.
Entonces me siento el día de hoy muy satisfecha hasta cierto punto. Sin embargo, pues ese nerviosismo, esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, el saber que no ha terminado, porque faltan otras 3 carpetas de investigación y pensar en que si una nos llevó 3 años, pues las demás, o sea, esto me puede llevar 10 años o no sé cuántos más, eh, pero lo que sí sé es que yo no me voy a detener, o sea, no hay manera de que alguien me diga, no, pues ya, déjelo aquí, no, porque se trata de la vida de mi hija principalmente, de mis padres y la mía. Y yo no quiero dejar a mi hija en manos de un sujeto que no solamente nos violentó a nosotras y a mi familia, sino además mujeres. O sea, estamos hablando que en todo este proceso de investigación que se ha llevado en todas las carpetas, se ha descubierto que son alrededor de 8 mujeres que han sido violentadas por este mismo tipo, y todas por delitos de violencia familiar, amenazas, daño en propiedad ajena, o sea, delitos violentos. Entonces, sí es un patrón de conducta de este sujeto en donde somos mujeres de cierta edad, con ciertas características, y también él actúa en la forma en la que lo hizo conmigo, o sea, las denuncia a ellas, haciéndose él pasar la víctima. Entonces, también es algo que a mí me causa mucho conflicto porque yo lo he hablado con las autoridades y les digo, ¿por qué si hacen estudios criminológicos con casos de violaciones seriales, ¿no? Y que machan todos los datos y los modus operandi y todo, ¿por qué no lo hacen en casos de violencia familiar? O sea, no estamos hablando de un agresor ahí esporádico, ¿no? En que, o sea, ya hay 8 mujeres que lo han denunciado por este tipo de acciones. Y yo me atrevo a decir que en lo poco que pude tener acceso de esas denuncias, o sea, no conozco a las mujeres, pero lo que ellas narran ahí es como si yo lo estuviera diciendo, o sea, Bueno, les hizo lo mismo o un poco más, un poco menos, pero en algo es como a mí, ¿no? Entonces no dudo absolutamente de ninguna de ellas. Evidentemente no sé en qué circunstancia están esas carpetas o no, o qué pasó, no lo sé, pero están. Hay una de violación, o sea, hay una chica que lo denunció por violación, hay una mamá de una chica que lo denuncia por una desaparición. El sujeto estuvo en el reclusorio por robo calificado, y seguramente me preguntarán, oye, pero pues, ¿cómo anduviste con él? pues no sabías, Yo no lo sabía, obviamente. O sea, es no que sabía. hay preguntas muy obvias y hay respuestas que lo son más. De haber sabido que era un delincuente, obviamente no te metes ahí. O sea, es por lógica, señores. Dejen de preguntar esas cosas porque eso es en todos los casos de violencia. Bueno, ¿y tú qué hacías ahí? O sea, obviamente los señores lo que hacen es poner su mejor cara al principio y pues, de ahí te agarran. Esas Si no las te conquistan con una cachetada, ¿no? obvio, Eso. obvio, de verdad, no hagan esas preguntas porque hasta suenan mal. O sea, nada más por lógica y por sentido común. Es terrible. Oye, Dani, y se nos ha acabado el tiempo, pero dime, ¿dónde te buscan en redes? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer? ¿Cómo le van a hacer para unirse a tu causa? O si han pasado por algo similar y que digan, yo necesito que esta mujer me diga qué ha hecho, por dónde recortar el caminito, que me acompañe, que me guíe. ¿Cómo te buscan? Pues estoy en las redes, bueno, en Facebook hay una página con mi nombre, Daniela Sánchez, y el arroba, el usuario es Brillamos Juntas. Ven. Es así pueden encontrar la página. Muy recientemente la abrí, la verdad es que pues tampoco tiene miles de seguidores ni nada, pero la intención es justamente que crezca y que no solamente sea hablar de mi propio caso, sino de más casos, ayudar a más mujeres a hacer visible su caso, que así lo deseen, porque también entiendo que hay mujeres que no desean hacerlo público, no lo desean en redes, pero la información que esté disponible ahí, ¿no? Daniela Sánchez, ese es en Facebook, en Instagram también estoy y en Twitter como Daniela-Go, G-O-G-H, así como Van Gogh, que es mi pintor favorito. Y pues ahí estoy. La verdad es que a veces no tengo tanto tiempo, pero compartiendo cosas como las que hablamos aquí, que la ley de acceso, que tal o cual tip para las denuncias, que pues que ya agarraron a uno y eso, así como decimos nosotras, es uno menos en las calles. Entonces, ese tipo de información es la que comparto y ojalá que sea de su interés.
que me ayuden a compartirlo para que llegue a los oídos que necesitamos que lleguen, los tribunales, las secretarías encargadas de generación de políticas públicas, pues a todo el mundo, ¿no? Esto, la intención es que llegue al vecino, al amigo, a los funcionarios, al mundo entero. Y pues yo les quiero dar las gracias infinitas porque yo creo que, como les decía, creo que en el episodio anterior, yo soy comunicóloga, entonces esta parte, o sea, claro que me da mucho placer conversar y que me entrevisten y que, porque es algo que yo lo traigo como en la sangre, pero esto que me pasó, como platicábamos fuera del aire, o sea, me ha permitido que a pesar de todo lo que yo viví y de toda esa tortura psicológica, física, emocional, eh, tenga, o así lo veo yo, tenga la facilidad de poder compartírselos eh, y que sea contundente el mensaje. Espero que así sea, que así les llegue. Y pues aquí estoy para ustedes. Ojalá no tengamos que encontrarnos nunca en una fiscalía, porque eso significa que no han sido violentadas, pero si es así, tengan la seguridad de que pues acérquense y si no soy yo, seguramente hay más compañeras porque somos muchas, muchísimas y hay alguien que sí nos va a brindar la mano, que sí nos va a dar el apoyo, la información, aunque sea pequeñita, en ese instante de desconsuelo que estemos viviendo, nos va a cambiar la vida. Total. Entonces, pues muchísimas gracias y antes de yo, Sí, eh, por favor, eso te iba hace a algunos decir. meses, me hicieron el enorme favor, honor, vía la Red Nacional de Refugios, de invitarme a participar en un libro que se editó por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero hacen una serie en donde personas que hemos sido usuarios de instituciones de asistencia social, en este caso refugios, escribiéramos nuestra experiencia. Entonces, bueno, pues ahí la compartí, pero la parte final de este texto que escribí, me gustaría compartírselos. Y Por dice así, favor. mujeres, la violencia siempre irá en aumento. Libérense. Calladitas no nos vemos más bonitas. Nuestro cuerpo es nuestro. El amor no lo puede todo. Existe miedo, lo sé, lo entiendo, lo sentí, lo viví. Sí podemos. Salva tu vida y la de tus hijos e hijas. No te des por vencida. No será fácil, pero es necesario. La verdad, a mí me ha empoderado. Continuaré estudiando, aportando no solo desde la experiencia. No tengo ningún cargo de conciencia. El amor que yo sentía no logró ver en su momento mi realidad, pero ya no más. Saqué de mi vida al maltratador. No tendrá la oportunidad de recomenzar su tarea de destruirme. Hoy no soy nada de lo que fui ayer. Crecí, maduré, aprendí a pesar del maltrato, no gracias a este. Brillo, sonrío, tengo claridad, experiencia, fuerza, decisión, coraje, valor y unas gafas y un corazón violeta para luchar contra todo lo que sé, con todo lo que sea para ejercer mi derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia. Por ti, por mí, por todas y por nosotras. Ven, ¿cómo no voy a estar feliz de tenerla aquí en mi programa? Y yo así de verdad, no sabes qué a gusto. Me encantó tus palabras. No nada más hablas bien, escribes increíble y estoy segura que a mucha gente le vas a tocar una fibra con todo lo que acabas de decir. Y estoy doblemente segura que con todo el testimonio que has dado, Dani, a alguien le estás cambiando la vida, porque de eso se trata, no nada más cambiar la tuya. Al compartir, cambias la vida de los que están alrededor. Si hay muchas personas que creen que su misión en la vida es trabajar, sacar una empresa adelante y demás, lo comparto. Nosotras también hacíamos lo mismo, pero hoy creo que nuestra vida ha cambiado y no hay como cambiar nuestras vidas y dos, cambiársela a alguien más. Nada más por el simple hecho de compartir. Entonces, te agradezco enormemente la confianza por haberte acercado conmigo, de verdad, por tomar posesión de mi espacio, que es tuyo, yo siempre te lo he dicho, y, y total admiración por todo lo que has hecho. De verdad, no solo por ti, por tu hija, sino por todas las demás, porque con una que alce la voz le ayuda a todas las demás. Como bien dices, no nada más es por una, es por todas. Entonces, las invito a que visiten la página de Dani,
a que la sigan, a que vean lo chingona y lo grande que es esta mujer y lo mucho que va a lograr, porque lo de hoy, lo que ha hecho hasta hoy, es poquito. Va a hacer más cosas. De eso estoy completamente segura. Dani, un placer y honor haberte tenido aquí. Muchas gracias. Y yo, como les digo a todas mis amigas, compañeras, que quiénes somos, y mira qué dice mi playera. Por favor, presúmemela. Soy esa que te hará pagar las cuentas. Éndele. Somos todas. Y también muchas gracias a Vivir Quintana, porque esta frase es de una de sus canciones y me representa absolutamente. Y sí, para que le quede claro a este sujeto que sí soy la que le va a hacer pagar las cuentas, y a todos los demás que se atrevan, porque como decimos también nosotras, si tocan a una, nos tocan a todas. Y también decirles a todos esos funcionarios que me vieron feo, que nos ven feo, que sí nos van a soñar, que a todos esos más de 50 funcionarios que yo me he cruzado en el camino, en las más de 700 diligencias que llevo al día de hoy, no se van a olvidar de mi nombre ni del nombre de mis otras compañeras, porque ahí vamos a estar y no nos vamos a detener y no nos vamos a callar nunca, nunca más. Eso. Y recuerden, no están solas y sí se puede tener una vida libre de violencia y pueden cambiar su vida siempre y cuando se decidan hacerlo de una vez por todas. Si nosotras pudimos, que ustedes no, por Dios, somos personas. Y si no pueden, las levantamos. Pues para eso estamos las todas. ayudamos. Claro. Pero hacer que se pregunten, no están solitas, de verdad. Por favor, los invito a compartir este video. Uno nunca sabe a quién le va a llegar y a quién le vamos a cambiar la vida con este testimonio. Compartan, denle like. De verdad nos ayudan mucho con eso. Escríbanos a Dani, a mí, a quien sea, pero escriban y anímense a cambiar su vida. Les mando muchos besos, Dani. Mil gracias. Y pues nada, aquí los veo la próxima semana. Comenten, compartan, like, lo que quieran, pero hagan algo, por Dios. Los veo el próximo lunes. Que estén muy bien. Hasta luego.